Roland Barthes, filósofo, escritor, ensayista y semiólogo francés. Nació en Cherburgo el 12 de noviembre de 1915. Vivió en Bayona hasta 1924. Luego se trasladó a París, donde estudió en el Liceo Louis le Grand. Se licenció en la Sorbona y ejerció la actividad docente primero en el Liceo Biarritz, luego en el Liceo Voltaire y más tarde en el Collège de France. En 1934 le diagnosticaron tuberculosis. Lo mantuvieron ingresado en diversos sanatorios durante más de 10 años. En 1946 colaboró en Combat, una revista de izquierda. Luego, para el año 1948, fue profesor en la Universidad de Bucarest y Alejandría. A principios de los años 70 se propuso, junto a Julia Kristeva, Philip Sollers, Jacques Derrida y Jacques Lacan, fundar la ciencia de la semiología para estudiar la naturaleza, producción e interpretación de los signos sociales a través de análisis de texto. Su primer libro fue El grado de la escritura, publicado en 1953, donde analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. En 1957, uno de sus libros más famosos, Mitologías, consideró sistemáticamente a esa especie de monstruo que es la pequeña burguesía, para comprender los abusos ideológicos. Más tarde, en 1964, aparecieron los ensayos críticos, en los que tomaba en consideración los puntos sobresalientes de la temática literaria más viva en Francia. Escribió una confrontación crítica con el estructuralismo y la problemática del significado de la obra literaria. En Crítica y Verdad de 1966, defendió las razones de la nueva crítica. Luego, más tarde, en 1973, escribió El placer del texto, el cual se refería a la pregunta acerca de cuál es el placer de la lectura y la consiguiente respuesta, en la que se observa que dicho placer tiene peculiaridad de no poder enunciarse ni explicitarse. Se plantean como problemas fundamentales frente a una concepción que reduce la literatura y los textos literarios a pura retórica, considerándolos meros ornamentos. A partir de 1957, Barthes adopta una actitud crítica frente a sus propias posiciones cientifistas de la etapa semiótica, donde aflora la importancia de la noción filosófica y del yo narrador. Fragmentos de un discurso amoroso publicado en 1977 fue un ensayo-novela donde Barthes reflexiona sobre la soledad extrema de un discurso imposible, el cual es burlado por las ideologías. Sus últimas obras son La cámara lúcida, publicada en 1980, y Lo obvio y lo obtuso, publicado en 1982. Barthes murió el 23 de marzo de 1980, víctima de un accidente de automóvil cerca de la Sorbona. Roland Barthes en los años 40 se aproxima a las nuevas corrientes literarias y a la semiología. Plantea una filosofía de la semiótica, trabaja el estructuralismo y la semiología como una ciencia. Barthes tuvo influencias por las lecturas de Sartre, Marx y Brecht. Por ello el filósofo se introduce al estudio de la mitología social. Él abarca de distintas perspectivas a la sociedad de masas que venía acentuándose en el siglo XX. Todos sus estudios son aplicados al análisis de la imagen, la pintura, la música, el cine, la arquitectura, la publicidad e incluso los textos. Para Barthes, el lenguaje es una construcción social al igual que la religión, el estado civil o los logros académicos. También se plantea qué es lo natural. Él se cuestiona que lo natural sea lo que es socialmente aceptable, moralmente deseable o estéticamente placentero. Para el filósofo es natural comer, dormir y hablar, pero no es. Hay una construcción social que depende de la sociedad en la que vivimos y la clase a la que pertenecemos. Su análisis a la cultura de masas plantea los objetos de la vida cotidiana como signos motivados, llenos de significados fijados por las sociedades a través de convenios. Por ejemplo, los semáforos indican cuándo hay que detenerse o seguir, pero no hay ninguna relación entre el color verde y seguir, ni el color. Esto es una convención. Para el lingüista, a través de los signos proyectamos nuestra imagen. Es una expresión de una elección consciente. A esto lo llama la semiología de la vida cotidiana. Roland Barthes ataca la tendencia a considerar el lenguaje como un medio neutral de comunicación. Esto se refleja en la literatura. Para el filósofo, los textos no tienen ningún significado final comprensible y aceptados por todos. Son signos, y como tal, pueden ser interpretados en ataduras históricas o biográficas. Por ello, Barthes descarta la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto histórico del autor porque perdería totalmente su propósito. Sostiene que la libertad del lector es lo que le da sentido a un texto. También afirma que el lenguaje no es reaccionario ni progresista, es fascista.
Para el lingüista, cuando una obra literaria expresa lo que quiso decir el autor, no queda lugar para el desacuerdo, es decir, que impone su discurso. Barthes resalta que hay una gran relación entre el texto y el poder. Roland Barthes es un lúcido crítico de la sociedad del siglo XX y en términos generales planteó lo siguiente: la imagen no fragmentada del mundo, lo obvio y lo obtuso, la retórica de la imagen y sus tres mensajes icónicos y la semántica del objeto. Sin duda alguna, Roland Barthes es uno de los intelectuales franceses más populares de los últimos 40 años y su influencia llega hasta nuestros días. Para empezar a hablar de la obra escrita de Roland Barthes, es preciso aclarar que es muy extensa. Tiene más de 20 títulos en su idioma original, el francés, a los cuales posteriormente se sumaron las obras póstumas, publicadas por sus alumnos y discípulos. La primera obra póstuma en publicarse fueron sus obras completas, en 1993, la cual incluía un gran número de trabajos dispersos e inéditos del filósofo. Entre 2002 y 2003 aparecían además los primeros tomos de sus seminarios. Y en 2009 se han recuperado otros 2 libros inéditos, extraídos de sus notas, Journal de Douai y Carnets de Baguettes en China. Vamos a hablar un poco sobre algunos de los textos más destacados de Barthes. Empezamos con los fragmentos de un discurso amoroso, publicados en Francia en 1977. Barthes mismo definió este texto como una obra sobre la trivialidad y a la vez sobre la radicalidad del amor, en la que ofrece un relato de aprendizaje sobre el deseo, el amor, la soledad y los celos, lo que él también define un exquisito ejercicio de semiología salvaje. Por otro lado, en El sistema de la moda y otros escritos, de 1967, Barthes cuestiona la moda a través de las descripciones de la prensa, a través también de la pregunta de cómo los hombres y las mujeres pueden crear sentido a través de sus vestimentas. El autor se encuentra con una de las preocupaciones básicas de la antropología, sobre todo en esos años como eran los 60 y los 70, cuando este tipo de trabajo se convirtió en clásicos, es decir, la extensión del análisis lingüístico al conjunto de los fenómenos culturales. Entre una de sus obras póstumas está El susurro del lenguaje, de 1984. En esta obra, Barthes habla del susurro de la lengua y de cómo ella constituye una utopía. ¿Qué clase de utopía? La de una música en el sentido. La lengua, él dice que es un susurro que está confiado al significante dentro de un inaudito movimiento, desconocido por nuestros discursos racionales, pero que no por ello abandona un horizonte de sentido. En este tipo de trabajos, Barthes muestra su rama más filosófica, vinculada también a la parte semiótica de su pensamiento. Crítica y verdad. La crítica que encarna Barthes es, para aquellos, la de los maniáticos del desciframiento. Por ello, Barthes entiende que no se tolera que el lenguaje hable del lenguaje porque así se habla del poder, ya que en el lenguaje se sustenta el poder. Barthes llama a los partidarios de Picard Estado literario y resume en la introducción que la vieja crítica, Picard y otros, juzga lenguajes, en tanto que la nueva, en la que se incluye, solo los distingue o separa. Barthes se refiere a Picard muy a menudo en las notas, citándolo y hasta en el ensayo mismo. Barthes define a la vieja crítica que es la opinión que cree que es y no lo que ha sido, hablando de la historia, ni lo que debe ser, hablando de la ciencia. Por ende, lo verosímil se aplica a la cultura de masas. A la vista de esta crítica, la nueva sería una teratología, o sea, contraria a la norma. Por lo que la vieja crítica cae en el juicio de valor y habla de la nueva en términos de enfermedad, pecado, etc. El imperio de los signos. Uno de los máximos representantes del estructuralismo francés y uno de los padres de la semiótica moderna, inicia una fase en la que comienza a sentirse escritor, a construir un estilo propio. Esta es una de las obras de culto para todos aquellos que aceptan el extrañamiento que supone la confrontación con la civilización japonesa. Su lectura nos obliga a desprendernos de nuestras referencias y códigos culturales para entrar en un mundo dedicado enteramente al signo. Años después de su redacción y pese a la evolución sufrida por algunos aspectos de la sociedad japonesa, los análisis permanecen inalterables. El imperio de los signos, Roland Barthes, uno de los máximos representantes del postestructuralismo francés y uno de los padres de la semiótica moderna, inicia una fase en la que comienza a sentirse escritor, a construir un estilo propio. En palabras del autor, este libro es una especie de entrada no tanto en la novela cuanto en lo novelesco. Esta es una obra de culto para todos aquellos que aceptan el extrañamiento que supone la confrontación con la civilización japonesa. Su lectura nos obliga a desprendernos de nuestras referencias y códigos culturales para entrar en un mundo dedicado enteramente al signo.